Dijimos entonces que tienen pendiente negativa. No se cortan y son convexas, ¿sí? Tienen las mismas propiedades que las curvas en diferencia. La pendiente de la isocuanta se llama tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Que en nuestro caso es variación de capital sobre variación de trabajo, ¿sí? Y me indica la tasa a la cual se van reemplazando las cantidades utilizadas de capital, ¿sí? Por las cantidades que se utilizan de trabajo, manteniendo constante el nivel de producción. ¿Puede repetir tasa marginal de sustitución técnica? Sí, tasa marginal de sustitución técnica que me indica las cantidades de un factor que se van reemplazando por las cantidades de otro factor. En nuestro caso, que tenemos representado capital y trabajo, representa las cantidades de capital que se van reemplazando o sustituyendo, reemplazando sería por las cantidades del factor trabajo, manteniendo constante el nivel de producción. Entonces tenemos nuestro primer, ¿sí?, concepto, que es el de la isocuanta, donde tenemos desplegados los distintos niveles de producción de acuerdo a las combinaciones que se pueden realizar de los distintos factores. El productor, por supuesto, lo que trata de alcanzar es el mayor nivel de producción posible, ¿sí?, con el menor costo. Entonces, ahí es donde introducimos el concepto de isocosto, ¿sí? ¿Qué es la isocosto? Es la representación gráfica, ¿sí?, de las distintas, ¿sí?, cantidades o combinaciones de factores productivos que el productor puede comprar, puede, ¿sí?, contratar de acuerdo a los precios de los factores en el mercado y al presupuesto de gastos que tiene, ¿sí? Entonces, la isocosto me representa esa, la restricción presupuestaria que tiene la empresa, el productor, ¿sí?, y representa gráficamente la combinación, ¿sí?, entre las cantidades, en este caso de capital y trabajo, que el productor puede comprar de acuerdo a los precios de los factores en el mercado y de acuerdo al monto que tiene para gastar, ¿sí? Entonces, la isocosto es análogo a lo que veíamos en el equilibrio del consumidor, ¿cómo le llamamos? Recta de balance o restricción presupuestaria, ¿sí? En la teoría de la utilidad, cuando veíamos el equilibrio del consumidor, ¿sí?, veíamos la recta de balance, aquí la llamamos isocosto y representan las combinaciones de factores, ¿sí?, de los dos factores, que el productor puede comprar de acuerdo a los precios de los factores en el mercado y de acuerdo a el monto que tiene para gastar. Entonces, la isocosto, voy a borrar esto acá para poder desplegar, ¿sí? La isocosto, entonces, va a estar definida por el monto que tiene para gastar y por el precio de los factores. En este caso, el precio del capital y el precio del trabajo, ¿sí?, que podemos llamarlo, ¿sí?, con más propiedad, salario y interés. Analíticamente, ¿sí?, el monto que se tiene para gastar se distribuye entre las cantidades de los dos factores que puede combinar el productor. Entonces tenemos la cantidad
de capital, ¿sí?, por el precio del capital más la cantidad de trabajo por el precio del trabajo. Conociendo por lo menos 2 puntos, ¿sí?, de la recta, ya podemos representar, entonces podemos calcular las cantidades máximas, ¿sí? La pendiente de la isocosto, ¿sí?, la pendiente es igual a la inversa, ¿sí?, del cociente de precios de los factores. Surge de despejar esto. Cuando despejamos esto, ¿sí?, porque esto es un valor numérico, ¿sí? Entonces, despejando la pendiente, cuando expresamos la isocosto como las cantidades de uno de los factores en función de las cantidades del otro, ¿sí?, que surge, como dijo su compañera, al despejar, obtenemos la pendiente, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer cuál es la pendiente tanto de la isocuanta como de la isocosto? Porque nosotros queremos hallar el equilibrio del productor, ¿sí? Y entonces, ¿cuándo el productor va a estar en equilibrio? Cuando con el presupuesto que tiene para gastar y de acuerdo, por supuesto, al precio de los factores en el mercado, consigue alcanzar, ¿sí?, el nivel de producción más alto. Es decir, consigue alcanzar la isocuanta más elevada, ¿sí?, porque ese es el objetivo. Con el menor costo posible obtener mayor nivel de producción, ¿sí? Gráficamente, entonces, el equilibrio del productor va a estar en aquella combinación de factores donde es tangente la isocosto con la isocuanta, ¿sí? Entonces, tenemos capital y trabajo, ¿sí? Tenemos la isocuanta y vamos a decir que el productor va a estar en equilibrio cuando, ¿sí?, con la restricción presupuestaria que tiene de acuerdo a la isocosto, alcanza, ¿sí?, la isocuanta que le indica mayor nivel de producción. Gráficamente, ¿dónde se produce la tangencia? Entonces, eso es el equilibrio del productor, ¿sí?
Gráficamente vemos dónde se produce la tangencia entre isocosto e isocuanta. ¿Sí? Analíticamente, ¿qué sucede en este punto? La pendiente de la isocuanta tiene que ser igual a la pendiente de la isocosto. ¿Sí? Es decir, la tasa marginal de sustitución técnica tiene que ser igual a, ¿sí?, la pendiente de la isocosto. Entonces, variación de K sobre variación de L. Y la tasa marginal de sustitución es negativa porque acuérdense que se disminuye la cantidad de uno de los factores para aumentar la cantidad del otro. O sea que, ¿sí?, la pendiente de la isocuanta es negativa. ¿Sí? Si bien yo no lo represento ahí el signo, pero es negativa. Entonces, de esa manera se determina el equilibrio del productor, utilizando dos factores variables. Estamos hablando en el largo plazo. Y podemos identificar, ¿sí?, el tipo de rendimientos que tiene el productor, ¿sí?, en el largo plazo. Acuérdense que hasta ahora todo lo que estamos viendo son en cantidades físicas, ¿sí?, volúmenes de producción, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad que se emplean de factores productivos. Y apenas para determinar el equilibrio, ¿sí?, involucramos los costos. ¿Sí? Ahora en la unidad 5, sí, vamos ya a profundizar en, ¿sí?, en los costos. ¿Sí? Pero hasta ahora veníamos viendo técnicamente la cantidad de factores que se empleaban para poder obtener determinado volumen de producción. En cuanto a los rendimientos, ¿sí?, en el largo plazo, podemos encontrarnos con situaciones, ¿sí?, como esta. ¿Qué me están indicando? El acercamiento de las isocuantas. Fíjense que cada isocuanta me indica un aumento en la misma cantidad, ¿sí?, o proporcional en el volumen de producción. ¿Sí? ¿Qué me están indicando? ¿Sí? Ese acercamiento de las isocuantas. Que para aumentar el volumen de producción, ¿sí?, se necesitan cada vez menos cantidades de los dos factores. ¿Sí? Entonces, cuando se da esta situación de que para conseguir aumentos constantes en el nivel de producción, la empresa, productor, necesita cada vez menos cantidades de los dos factores, estamos frente a rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Rendimientos crecientes.
en el largo plazo. Aquí se puede ver, ¿sí?, que para poder incrementar la producción, ¿sí?, en forma constante, el productor requiere cada vez menos cantidades de factores productivos, a la especialización, ¿sí?, a la división del trabajo, ¿sí?, que hacen que la producción, ¿sí?, crezca, ¿sí?, en forma exponencial respecto a la incorporación de factores productivos al proceso, ¿sí? Es decir, que la producción crece más rápido que la incorporación de factores productivos al proceso, ¿sí? Este aumento en el rendimiento o en la productividad de los factores productivos, como les dije, puede deberse a la división del trabajo, a la especialización, ¿sí?, que se obtiene y que genera, ¿sí?, rendimientos crecientes a escala en el largo plazo. Podemos encontrarnos con otra situación también. Perdón, profe, ¿puede repetir los motivos por los cuales ocurren los rendimientos crecientes? Sí, por supuesto. Es decir, que la producción crece, ¿sí?, en mayor proporción que las cantidades que se van incorporando de factores productivos. Esto se debe, ¿sí?, o se puede explicar por la especialización, por la división del trabajo, ¿sí?, que hacen que la producción crezca como exponencialmente o en forma o proporcionalmente en mayor cantidad que la cantidad de factor que se va incorporando al proceso productivo, ¿sí? Por eso hablamos de rendimientos crecientes. La productividad de los factores productivos aumenta debido a la especialización, a la división del trabajo, a la forma en que se organiza y se combinan los factores productivos, que hacen que la producción crezca, ¿sí?, en mayor proporción que la incorporación de factores al proceso. Perfecto. Podemos encontrarnos frente a otra situación, ¿sí?, donde ¿qué vemos? Gráficamente, que la distancia entre las isocuantas se mantiene, ¿sí? Entonces estamos frente a rendimientos constantes, ¿sí? Es decir, que para poder incrementar el nivel de producción, se requieren siempre incorporar la misma proporción de factores productivos al proceso, ¿sí? Si yo quiero aumentar, ¿sí?, la producción, tengo que incorporar proporcionalmente la misma cantidad de factores para conseguir ese aumento en el nivel de producción. Entonces estamos hablando de rendimientos constantes. Y la otra situación en la que podemos encontrarnos, ¿sí?, vemos que las isocuantas se van alejando, ¿sí? Se alejan cada vez más las isocuantas y eso me indica que para conseguir aumentos en el nivel de producción, la empresa va a requerir incorporar cada vez mayor cantidad de factores, ¿sí? Por más que los aumentos se produzcan en la misma proporción, requieren cada vez mayor cantidad
cantidad de factores que se incorporan al proceso. ¿Sí? Estamos hablando de rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? O en el largo plazo, rendimientos decrecientes. Es decir, que hay una disminución en la productividad o una pérdida de eficiencia, ¿sí? Muchas veces esto se explica, ¿sí? Al aumentar el tamaño de las empresas por la inexistencia o la pérdida o la baja en los controles, ¿sí? No existen controles adecuados, ¿sí? La burocracia, el tamaño de la empresa hace necesario que existan controles, ¿sí? Para evitar que haya ineficiencia, con lo cual, si no existen controles y el tamaño de la empresa es muy grande, se termina produciendo situaciones como esta donde para poder aumentar la producción se requiere incorporar cada vez mayor cantidad de factores productivos, ¿sí? Que hay una pérdida de eficiencia, no se están aprovechando adecuadamente los factores productivos y eso hace que, ¿sí? Para poder conseguir, ¿sí? Incrementos constantes en el volumen de producción, cada vez se necesiten incorporar mayor cantidad de los factores, ¿sí? Entonces ahí hablamos de rendimientos decrecientes en el largo plazo. Bien, bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, igual este tema lo vamos a ir viendo, lo que es producción, ¿sí? Hasta todo el cursado, porque vamos a ver hasta la unidad 8, ¿sí? Lo que es producción, costos, ¿sí? Y estructuras de mercado lo vamos a ir viendo en cada una de las unidades que siguen. Bueno, ahora vamos a comenzar con teoría de los costos. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en el examen? Bien, más o menos. ¿Qué les pareció? Aprovechen y hablen ahora. ¿Eh? Y en una semana capaz que están las notas. Al aula. Ninguno va a decir cómo le pareció el examen. A nosotros nos sirve como feedback eso, chicos, ¿sí? Porque después hay que armar el recuperatorio, el segundo parcial. Mucho análisis. Bien. Sí, era verdadero o falso, múltiple choice. Sí, eso, era todo, era parte teórica, era múltiple choice, que
Estuvo accesible ahí, porque no tenían que justificar los verdaderos o falsos. Pero después en la otra parte sí había que poner, ¿cómo así? Porque cambia, o sea, sí había que entonces... En la parte práctica. En la parte práctica, sí, justamente la idea era eso, que ustedes a partir de los gráficos puedan ir también desarrollando la teoría. Y que también no sea lo suficientemente largo como para que puedan hacerlo en 2 horas, ¿sí? Bueno, hoy lo que vamos a ver es teoría de los costos, que es la unidad 5 del programa, ¿sí? Esto ya es parte del segundo parcial. Pueden leer la bibliografía obligatoria. Esto está en Monchón y Becker, ¿sí? En principios y aplicaciones de economía. Si no me equivoco, es la unidad 5. Bien. En la unidad anterior, con el profe Walter, estuvieron viendo cuál es la función de producción, ¿sí? Las curvas de producto y cuál es la importancia de los rendimientos a escala, que fue lo que recién vieron. Continuando con eso, ¿sí? Nosotros vamos a ver ahora la otra parte que nos está faltando para analizar el proceso productivo, que son los costos de producción, ¿sí? Cuando hablamos de costos de producción, hay que tener en cuenta que por un lado primero vamos a tener los costos que nosotros vemos normalmente en una contabilidad, ¿sí? Y los costos económicos. Hay muchos costos económicos que no son considerados en la contabilidad, pero que sí existen y que nosotros los vamos a estudiar ahora en esta unidad, ¿sí? Porque primero lo que tenemos que entender es que costo económico se entiende por el costo de oportunidad de todos los factores de producción que se utilizan durante el proceso productivo de una empresa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez nosotros estamos analizando una empresa que tiene como planta o como fábrica una herencia de alguno de los socios de esa empresa, ¿sí? Con lo cual tal vez no será un costo contable que se vaya a incorporar en el sentido de que no es un alquiler que tengan que pagar, ¿sí? O un bien que tengan que comprar, ya sea una planta, una infraestructura, ¿sí? Pero forma parte del costo económico, pero no tal vez del costo contable. Entonces es muy importante eso a la hora de analizar, ¿sí? Los costos que vamos a tener en cuenta ahora, ese concepto. Profe, Vamos a ver, ¿sí? para repasar el concepto, entonces, el costo económico o los costos económicos son costos de oportunidad de todos los factores de producción de la empresa. Exactamente. Sean costos explícitos o contables o implícitos como los que yo mencioné recién. Perfecto, gracias. Bien, entonces decíamos que los costos económicos estaban definidos como los costos económicos eran los costos explícitos, ¿sí? Más los costos implícitos en el proceso productivo. ¿Qué otro costo de oportunidad se les ocurre que puede llegar a aparecer en un proceso de producción? Además del que yo mencioné el ejemplo. Implícito. ¿Como cuáles, por ejemplo? Factores externos, dice la compañera acá en el precisión. Alguna regulación que hacen sobre las leyes o factores ambientales también, y es una producción agrícola. Cuando hablamos de los costos que se incluyen en el proceso de producción, tenemos que pensar cuáles son nuestros factores de producción primero, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los factores de producción? Tierra, trabajo y capital, ¿sí? Por ahí lo que vos haces referencia es más a una externalidad que una empresa puede incorporar a través de una externalidad negativa, como sabemos, por ejemplo, la contaminación. Para evitar la contaminación de los ríos existen determinadas normativas, ¿sí? Para evitar o reducir el impacto de esa contaminación a través de impuestos, ¿sí?
¿Cómo? ¿Igual qué? El río está marrón. Igual el río está marrón, sí. Bueno, pero justamente la idea de la intervención del Estado ante externalidades negativas a través de una regulación o cobrándole un canon, una sanción, un impuesto, es justamente reducir esa contaminación o ese impacto negativo, ¿sí? Pero acá tenemos que pensar siempre en los procesos productivos a través de los factores que tenemos. Por ejemplo, tierra, trabajo, capital, y hay uno más. Tecnología, hay uno más. Capacidad empresarial. Supongamos que el dueño de la empresa, ¿sí?, que también es el gerente, a su vez es contador, ¿sí?, pero decide poner toda su capacidad productiva, ¿sí?, de capital humano dentro de la empresa, con lo cual no ejerce como contador. Entonces ahí también tenemos un costo que es implícito, ¿sí?, un costo de oportunidad de decir, bueno, ¿cuánto estaría él ganando como contador si no se dedicara, ¿sí?, a la explotación de su empresa, a dirigir la parte gerencial de su empresa, ¿sí? Eso también es un costo económico que nosotros lo tenemos en cuenta cuando hablamos costos de producción, ¿sí? ¿Se entendió el ejemplo, chicos? ¿Sí? Ustedes, futuros profesionales, el día de mañana, si tienen, por un lado, el ejercicio profesional y por otro lado tienen su emprendimiento o empresa, también van a ver que hay un costo de oportunidad de destinar tiempo, ¿sí?, a mi empresa versus lo que podría estar ganando, ¿sí?, si estuviese ejerciendo profesionalmente en el campo en términos de dinero, ¿sí? Ese es el costo de oportunidad. Esos son los costos implícitos. Por eso hablábamos de que el costo económico considera el costo de oportunidad de todos los factores utilizados en el proceso productivo. Bien, ahora, para poder seguir avanzando con los costos, también vamos a tener en cuenta el horizonte temporal, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando analizaban el producto, analizaban dos momentos? El corto plazo y el largo plazo. Bueno, en los costos también vamos a tener en cuenta el corto plazo y el largo plazo, ¿sí? Siempre que hablemos de costo, vamos a hablar y analizar estos dos momentos. La diferencia entre uno y otro justamente va a hacer referencia a que en el corto plazo, al igual que la producción, la empresa, al menos uno de los costos de los factores de producción puede variar, ¿sí? El resto es fijo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en el corto plazo siempre al menos un factor de producción es fijo, ¿sí? Esa es la diferencia entre el corto y el largo plazo. El largo plazo entonces va a ser cuando todos los costos de los factores de producción pueden variar, ¿sí?, según el nivel de producción. ¿Sí? El corto plazo, hacemos referencia en términos de costos, que cuando al menos uno de los costos se mantiene fijo, ¿sí?, de los factores de producción. Versus el largo plazo, que es cuando todos los costos pueden variar. ¿Por qué? Porque justamente son los factores de producción los que están variando en el proceso productivo. Los ejemplos por ahí más comunes que tenemos es que en el corto plazo, si yo estoy haciendo un determinado nivel de producción, ¿sí?, con un determinado nivel de escala, en el corto plazo hay un incremento de la demanda, la oferta va a querer buscar también acompañar ese incremento de la demanda, ¿no?, o ese crecimiento. Pero en el corto plazo, en el momento inmediato, yo no puedo salir, tal vez voy a poder variar, sí, el nivel de trabajo que ocupo, ¿sí?, pero el nivel de capital, que hacemos referencia a las maquinarias, ¿sí?, en este caso las plantas o la fábrica, en el corto plazo no puedo aumentar, ¿sí? Tal vez sí puedo hacerlo en el mediano o largo plazo a través de una estrategia, ¿sí?, empresarial, donde acompaña todo un movimiento que hay detrás. Yo no puedo decir, bueno, mañana contrato una nueva planta, abro esa nueva planta, la habilito y la pongo a funcionar para producir más. En el largo plazo sí, en el corto plazo no. ¿Sí? Por eso hablamos de que en el corto plazo, al menos un costo es fijo.
costos fijos y costos variables. Y en el largo plazo, todos los costos, ¿cómo van a ser? Van a ser variables. Que todos los costos sean variables también implica que la empresa va a tener la flexibilidad de ajustar la escala de producción, ¿sí? Es decir, yo puedo comprar una nueva máquina, puedo construir una nueva planta, ¿sí? Incluso puedo analizar la idea de cerrar o continuar produciendo si no tengo rentabilidad, ¿sí? Esto en el corto plazo no sucede o no puede darse. ¿Sí? Profe, una consultita. ¿Sí? ¿El corto o largo plazo, de cuánto tiempo estamos hablando? O sea, ¿va a depender siempre de qué empresa se trate? ¿O hay algún parámetro para decir, bueno, hasta acá es corto plazo y hasta acá largo, a partir de un año, por ejemplo, o meses? Es como vos decís en el primer caso, va a depender exclusivamente de la empresa que se trate y la función de producción que estemos analizando, ¿sí? No depende en términos de meses, ni de años, ni de días. Cuando hablamos de horizonte temporal, tenemos que analizar la función de producción y a partir de esa función de producción, que va a tener características específicas, decir cuándo vamos a poder lograr que todos los factores de producción sean variables, con lo cual los costos van a ser variables, o viceversa, ¿sí? Perfecto, gracias. Bien, entonces tenemos costo fijo y costo variable. Y vamos a tener también el costo total, ¿sí? Que el costo total de producción no va a ser más que la suma del costo fijo y el costo variable. Una aclaración importante, ¿sí? De los costos fijos y los costos variables es que los costos fijos son independientes del nivel de producción. Justamente por eso no pueden variar, ¿sí? Independientemente del nivel que nosotros generemos, ejemplo, de una fábrica de paraguas, independientemente del nivel de paraguas que produzcamos, vamos a seguir teniendo el mismo gasto o el mismo costo en lo que es alquiler, en el caso que la planta sea alquilada, ¿sí? Vamos a tener el mismo gasto en, por ejemplo, publicidad, ¿sí? ¿Los salarios es un costo fijo o un costo variable? A corto plazo, ¿qué sería un costo fijo o un costo variable los salarios? ¿Es un costo fijo? Yo en el corto plazo, No tiende a variar mucho la cantidad de trabajadores que tenga, pero eso es corto plazo. yo en el corto plazo, si no estoy teniendo un nivel de producción adecuado, ¿puedo despedir gente? Sí, puedo hacerlo. Entonces se transforma en un costo variable, ¿sí? Los Lo salarios. mismo que la publicidad, profe, porque, por ejemplo, si estoy en vacaciones, el alquiler, la luz, el agua, lo poco o mucho que gasté, voy a tener que seguir pagando. En cambio, la publicidad, si estoy cerrada por vacaciones, no la voy a hacer. Ahí se transforma en Exactamente. variable. En ese caso sería un costo variable. Cuando nosotros hablamos del factor trabajo, sí, también tenemos en cuenta los salarios. Entonces, al ser en el corto plazo un costo variable, no entra dentro de la categoría de costos fijos. Entonces, costos fijos son todos los costos que nosotros podemos en el corto plazo obtener porque son independientes del nivel de producción, ¿sí? En cambio, en el largo plazo, todos los costos pasan a depender del nivel de producción. Entonces, si depende del nivel de producción, decanta en que eso van a ser siempre costos que van a ir variando, ¿sí? De acuerdo al nivel de producción. Bien. Ahora vamos a ir viendo un poco cómo se comportan estas curvas de costo total
costo fijo y costo variable, ¿sí? A partir de una tabla. Cuando lean la bibliografía también van a encontrar un ejemplo. En este caso vamos a tener por un lado vamos a tener trabajo. ¿Cuál era el otro factor productivo que analizábamos? Bien, ¿y el trabajo y el capital qué obteníamos con el trabajo y el capital? ¿El nivel de producción? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Y por otro lado vamos a tener el costo fijo, ¿sí? El costo variable y el costo total, que es la suma del costo fijo y el costo variable, ¿sí? ¿Cómo se llama la tabla? Esta es una tabla para ver las curvas de costo total. Al igual que ustedes, cuando graficaban la oferta y la demanda, tenían una tabla donde le dan valores numéricos a las funciones, ¿sí? A los determinantes de las funciones, bueno, del mismo modo vamos a ver ahora con los costos, para entender un poco cómo se comporta. Entonces, acá vamos a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5. La producción es 0, 4, 10, 13, 15, 16. Si el costo fijo, cuando yo produzco 0 unidades con 0 trabajadores de 25, ¿cuánto va a ser el costo fijo cuando yo produzco 4 unidades y utilizo un trabajador? Esto es trabajadores por día, ¿sí? Va a ser siempre 25, correcto. Recuerden que estamos analizando ahora el corto plazo. ¿Cómo? Pensé que no fuese 25. 25, 25, 25. ¿Sí? A los distintos niveles de producción el costo fijo siempre es el mismo. Y el costo variable va a venir determinado por la función de producción, que en este caso, por la función de costos totales, que en este caso yo ya voy a darle los valores. En caso contrario, ustedes deberían calcular, que después vamos a ver en el práctico. Y ustedes me van a decir cuál es el costo total a partir de esta tabla. Una aclaración del costo variable es que es en unidades de pesos por día. ¿Por qué? Porque estamos analizando al factor de trabajo también por día. ¿Sí? Como se está contando solo el factor de trabajo en el costo variable. Porque es el único que varía en el corto plazo. ¿Qué pasaba con el factor capital? Se mantiene fijo. ¿Sí? Que justamente acá
está incluido en este costo fijo de 25. ¿Calcularon? ¿Me dicen cuánto es? ¿75? ¿Después? 125. Bien. ¿Qué hicieron para calcular el costo total? Sumaron el costo fijo y el costo variable. Bien, ahora vamos a ver cómo se comporta la curva de costos, ¿sí? Si tuviésemos que graficar, ustedes ya pueden ir haciendo eso, sabiendo que en este eje vamos a graficar los costos, en el eje Y, y en el eje X vamos a graficar la producción. Tienen ambos datos en la tabla, con lo cual pueden empezar a marcar los puntos, ¿sí? Vamos a ir haciéndolos juntos. ¿Sí? Todos. Grafiquen el costo total, el costo variable y el costo fijo. Cero. ¿El costo fijo en dónde va a estar? En 25. Muy bien, se ve. Yes.
100, 13. También le chanflearon. Claramente a ustedes les tiene que quedar mejor que a mí porque tienen regla, hoja cuadriculada. ¿Terminaron? ¿Sí? ¿Les quedó así? ¿Parecido? Bien. El último punto. Yo no grafiqué de producción, que es 16, pero si analizamos está en 100. Bueno, vamos al inicio primero y ahí vamos viendo. Si ustedes miran el gráfico, ¿hay algo que les llama la atención del comportamiento de esas curvas? Que son crecientes, bien. ¿Qué más? Fíjense, ¿cómo? El costo fijo es constante, exactamente. Para todos los niveles de producción, el costo siempre va a ser el mismo. En el virtual, disculpen, recién veo que consultaron del libro, sí, el de Mochón y Becker, capítulo 5, si no me equivoco. Bien, entonces decíamos del comportamiento de las curvas de costos, que sabemos que la curva de costo total siempre va a estar por encima de la curva de costo fijo y costo variable porque es la suma de ambas, ¿sí? Es el total de costos que tiene mi producción. Otra cosa que llamaba la atención, decía el compañero, es que la curva de costo fijo es una línea constante, ¿sí? Recta, para todos los niveles de producción. Y otra cosa que no sé si se dieron cuenta es,
Fíjense de dónde parte el costo total y el costo variable. ¿Desde dónde salen las curvas? El costo total de... A partir del costo fijo. ¿Ven? ¿Ven que no ocurre esto? Perdón, del costo total, del costo fijo, del costo variable, sí, se ve que la profe no graficó. 0, 0, 0 es este punto. Sí, yo no grafiqué. El costo, ahora sí, fíjense, el costo total parte de que siempre mínimamente va a ser 25, ¿sí? 25 pesos por día. Luego va a ir aumentando a partir del aumento en la producción. Entonces, sabemos entonces que cuando grafiquemos las curvas de costo tienen que tener este comportamiento. Primero que la curva de costo total siempre va a estar por encima de ambas curvas de costo fijo y costo variable y va a tener un punto mínimo, ¿sí? Que va a ser el costo fijo, al menos el costo fijo. Porque independientemente de si yo produzca o no en mi empresa, voy a tener que pagar ese costo fijo. Como decíamos en el caso de los alquileres, ¿sí? Independientemente de si yo produzca o no, si yo tenga trabajadores o no, en mi proceso de producción en ese momento, yo sí o sí igual tengo que pagar el alquiler, ¿sí? Sí o sí igual tengo que pagar la luz, el agua. Entonces, el costo total siempre parte de ese punto. Y siempre va a haber una diferencia justamente entre, ven que se comportan casi parecido a la curva de costo total y costo variable. Pero hay un tramo que la separa, ¿lo ven? Que es justamente el costo fijo, ¿sí? Esta magnitud de 25 unidades en el caso del ejercicio. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a ver entonces, siguiendo con los costos que... Ahora sí te acepto un mate. Siguiendo con los costos que vamos a ver hoy, el costo marginal, ¿sí? ¿Qué es el costo marginal? Justamente se va a obtener a partir del costo total, ¿sí? Pero es el costo en proporción a las unidades producidas, ¿sí? Es decir, que va a medir la variación que se produce en los costos totales a medida que aumento una unidad de producción, ¿sí? Eso es el costo marginal. El costo marginal, que a partir de ahora lo vamos a significar así, es la variación que se produce en el costo total a partir de aumentar en una unidad el nivel de producción, ¿sí? Es decir, que es la variación del costo total en función de las cantidades producidas. O sea, en este caso sería 25, 50 dividido 4, no, 25 dividido 4, 25 dividido 6, y así. Ahora vamos a ir viendo en la tabla cómo se modifica el costo marginal, pero sí, es siempre la variación que se produce. Tomando, por ejemplo, el punto A y el punto B, ¿qué variación se produjo? ¿Sí? Primero, en términos de costos totales, vamos a poner el costo marginal de A a B, ¿sí? Va a ser
la variación que se produjo en el costo total, que es de 25 unidades, es decir, 50 menos 25, dividido la variación que hubo en la producción, que en este caso es de 4 unidades. ¿Cuál va a ser el costo marginal entonces? ¿Me dirán ustedes? $6,25. ¿Sí? Ese es el costo marginal en el punto B. Donde aumenté en 4 unidades la producción porque pasa de 0 a 4, ¿sí? Sabemos que los costos fijos son de 25, pero ¿qué es lo que varía? El costo variable. ¿En cuánto? En 25 unidades. Es lo mismo, inversa, tomás el punto que tenés acá entonces. Pero inicialmente, en este caso, tenemos que el trabajo y la producción son 0, ¿sí? Entonces, no tendría sentido saber, porque justamente el sentido de este concepto de costo marginal es cuánto varía el costo total cuando varía la cantidad producida. Y en este caso es 0. Entonces, el análisis correcto sería pasar de A a B. Siempre se hace en comparación con otro punto, no se puede calcular. Exactamente. Exactamente. Porque justamente hablamos de marginalidad, ¿sí? Como con la utilidad. ¿Qué pasa con el costo, en este caso, cuando variamos en una unidad la producción? Y también, por otro lado, vamos a ver el concepto de costo promedio, ¿sí? Vamos a ponerlo en negro. Costo promedio o costo medio, ¿sí? Son sinónimos. Y que hace referencia a el costo total, ¿sí? Dividido las cantidades producidas, ¿sí? Por eso decimos que hablamos de un promedio. Ahora bien, si yo quiero desglosar este concepto de costo total, ¿sí? Sabemos que el costo total está compuesto por el costo fijo y el costo variable. ¿Sí? Y si yo quiero el costo promedio, acá vamos a poner total, el costo, vamos a escribir la partida ahora sí, costo medio, ¿sí? Total va a ser el costo variable dividido las cantidades más el costo, perdón, acá me equivoqué, era fijo, variable y fijo. Dividido las cantidades de producción. Y en este caso, como no hablamos de la marginalidad, sino que hablamos del costo medio en un punto específico, sí podríamos calcular, tomando el nivel de producción y el nivel de costo, ¿sí? Cuál es el costo medio en cada uno de los puntos. Es decir, cuál es el costo medio en A, cuál es el costo medio en B, en C y así sucesivamente, ¿sí? Y que justamente lo vamos a hacer ahora. Calculen cuál es el costo marginal y el costo medio para esta tabla.